que traduciría más o menos el Parque de la Montaña de Piedra. Vamos para adentro. Se debe a esta montaña, que vemos aquí, que es un monolito de granito supuestamente. Digo que supuestamente porque hay una controversia, algunos dicen que es de granito, otros dicen que no. Parque Stone Mountain. ¿Me van a acompañar al Parque Stone Mountain? Claro que vamos a hacer un recorrido por el Parque Stone Mountain. Vámonos, ¿me van a acompañar? Claro que sí, vámonos para el Parque Stone Mountain. Solamente ir a coger ese teleférico para subir a la montaña y está como complicado porque está cerca. Un parque construido alrededor de un bloque de granito expuesto, o sea, ellos dicen simplemente que es un bloque de granito expuesto, entonces el parque fue construido alrededor de este bloque de granito. Dicen que es el bloque de granito expuesto más grande del mundo y así simplemente venden la idea cuando uno viene acá. En la montaña hay unos rostros tallados como el que podemos observar que han creado cierto grado de controversia. Vamos a ver si los pueden mirar mejor, que son estas tres personas que son Robert Lee, que está en el centro, está en el lado derecho, ya está Jefferson Davis. Ahorita voy a hablar de él, Jefferson Davis, que es el del lado izquierdo. Y hay un personaje aquí al lado derecho que se llama Stonewall Jackson. Voy a hablar de cada uno de ellos. Resulta que voy a hablar primero por una guerra. Aquí hubo una guerra que es la guerra de secesión. ¿En qué consiste la guerra de secesión? La guerra de secesión es una guerra que llaman que se llama la guerra de secesión. Secesión es la separación o la guerra civil americana. La guerra civil americana o de secesión comenzó en 1861 y termina en 1865. Para 1861, voy a estar hablando algo por el monumento, ¿no? Habían 34 estados en Estados Unidos. En Estados Unidos habían 34 estados y 7 estados eran esclavistas. O sea, los estados del sur eran esclavistas y dentro de ellos habían 7 estados esclavistas que eran del sur. Ellos declararon la guerra de secesión, o sea, de la separación de los Estados Unidos, y formaron los Estados Confederados, los Estados Confederados de América o del Sur. La confederación creció y llegó hasta tener 11 estados. ¿Qué sucedió? Sucedió simplemente que hubo una pelea entre los estados del norte que estaban gobernados en ese momento, todo Estados Unidos estaba gobernado en ese momento por Abraham Lincoln, y en el sur simplemente como quisieron separarse, entonces ellos hicieron otra república. Al hacer otra república simplemente colocaron y forman otra presidencia, montan otra presidencia y nombran de presidente a un señor que se llamaba Jefferson Davis. Ese Jefferson Davis, entre otras cosas, fue el único presidente de los Estados Confederados que fue, como estamos diciendo, durante la época de la secesión, que es de 1861 a 1865. ¿Qué sucedió? Resulta que Lincoln dijo: un momentico, yo no permito que ustedes se me vayan a separar de aquí de Estados Unidos, y se formó la pelotera. Arranca la guerra. La guerra comienza, el general Lee estaba con los Estados Confederados y el general Grant estaba manejando los estados del norte, o sea, los estados de la Unión. La guerra sigue hasta 1865, termina en 1865 cuando el general Lee es vencido y se rinde ante el general Ulysses Grant. Ahí termina la guerra de secesión o la guerra civil americana. Y en este momento ahí fue abolida la esclavitud, porque los estados del sur, como estamos diciendo, eran estados que estaban a favor de la esclavitud. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió eso. Entonces, hicieron aquí en Atlanta, Georgia, hicieron este monumento. Este monumento es a favor de los estados que querían la esclavitud. Entonces, por eso ese es un monumento que ha sido controvertido. ¿Por qué controvertido? Porque es un monumento que favorece o ayuda o quiere darle relevancia a las personas que estaban a favor de la esclavitud, y ese es el problema. Hay 3 personajes ahí, voy a hablar de ellos. Uno de los personajes que está, bueno, voy a hablar por el del lado del centro. En el centro se encuentra el general Robert Lee. El general Robert Lee, que era el comandante de las fuerzas de los confederados. Hay otro personaje ahí que se encuentra a la izquierda, que es el personaje que se llama el presidente Jefferson Davis, porque cuando ellos entran en la guerra, automáticamente él hace otro país, por decirle de otra forma, otro país, y se proclama presidente, que entre otras cosas fue el único presidente de los Estados Confederados, eso durante la época de 1861 a 1865, mientras duró toda la guerra civil. Y la otra parte, recuerde que la otra parte estaba como presidente Abraham Lincoln. El otro personaje que se encuentra ahí fuera de Robert Lee y Jefferson Davis es un señor que se llama
Stonewall Jackson. Ese Stonewall Jackson era un gran militar también que estaba a las órdenes de general Lee y lo apodaron a él el muro de piedra Jackson. Él era de los Estados Confederados también. Entonces voy a hablar y voy a mostrárselos aquí. Para grabar porque lo veo muy a contraluz, voy a mirarlo. Está en todo este monolito que estábamos diciendo que es el monolito expuesto más grande del mundo, y entonces aquí estaba esta escultura, por decirlo de alguna manera, o esta representación en las cuales hace alusión a los Estados Confederados, a los estados que estaban a favor de la esclavitud. Eso realmente ha causado un poquito de malestar. Yo no quiero meterme en política, pero lo quiero manifestar. Un poquito de malestar, y algunas personas han querido quitar este monumento. ¿Por qué? Porque son personas que de una u otra manera estaban a favor de la esclavitud. Pero ¿qué sucede? Hay un problema, que resulta que las leyes de Georgia no permiten la modificación de obras de arte que formen parte del patrimonio histórico. Como esto hace parte del patrimonio histórico, entonces, ¿qué hacen? No permiten modificación de esas obras, no las permiten quitar. ¿Por qué? Porque forman parte del patrimonio histórico y por lo tanto son intocables. Eso ha estado un poquito de malestar, y entonces mucha gente quiere quitarla porque era a favor de la esclavitud, pero ellos dicen no, lo podemos hacer. Ahora, ¿en qué está este monumento? Este monumento está en esta piedra grandísima, que es la que le da el nombre al parque. Y esta piedra grandísima es la que le da el nombre al parque. O sea, el parque está construido alrededor de este bloque o alrededor de este monolito de granito, que eso le llaman ellos monolito de granito expuesto, que es el más grande del mundo. Y entonces ya es conocido como la montaña de piedra. Por eso este parque le dicen el parque de la montaña de piedra, o simplemente Stone Mountain Park. Stone Mountain Park. Ahora, este parque es un parque relativamente amplio. ¿Qué sucede con el parque? Este es un parque que tiene varios senderos. La gente viene aquí a hacer excursiones, tiene varios senderos. Hay otro sendero, por ejemplo, caminar por la copa de los árboles. Tiene un bonito espectáculo de láser por la noche, con shows, y hay coreografía de luces y sonido. Se puede subir a la montaña. Desafortunadamente se puede subir no solamente a pie, sino en el teleférico. En el teleférico, como observamos, estaba dañado, no lo pudimos hacer, pero también se puede subir a pie. El parque tiene 2 campos de golf, también es un parque relativamente grande, y tiene un juego de láser, como estamos diciendo, y juegos artificiales. Este monumento, antes de hablar nuevamente del parque, ¿qué podríamos decir? Recuerde que la escultura del lado izquierdo se llama Jefferson Davis, que está con su caballo. Ahí no solamente representaron al presidente, que es Jefferson Davis, que es el primero que se encuentra ahí, sino también representaron su caballo, que quería mucho. El caballo se llamaba Black Jack. El segundo, que él fue presidente, recuerdo que fue presidente de los Estados Confederados de 1861 a 1865, que eran los confederados los que estaban de acuerdo o a favor de la esclavitud. El segundo personaje que se encuentra ahí es ¿quién? Es el famoso Robert Lee. Y él tenía un caballo que se llamaba Viajero. O sea, no solamente lo representan a ellos, sino que representan a ellos, sino también a sus caballos. Y el tercer personaje se llamaba Stonewall Jackson. Ese Stonewall Jackson también está representado por un caballo que se llamaba La Sana. Estos 3 personajes, que eran a favor de la esclavitud y que eran los representantes más importantes de los confederados, están representados en este monumento. Este monumento generalmente ha tenido mucha controversia, ¿por qué? Porque la controversia se presenta simplemente porque ellos estaban a favor de la esclavitud. Ellos han querido quitar este monumento, pero el monumento afortunadamente o desafortunadamente no lo pueden quitar. ¿Por qué no lo pueden quitar? Porque las leyes de Georgia no permiten la modificación de obras de arte que formen parte de su patrimonio histórico. Como hace parte del patrimonio histórico, esta escultura relativamente, por decirlo de alguna manera, es intocable, en la cual representa a las personas que estaban de acuerdo con la esclavitud, pero eran los Estados Confederados. Recuerde que los Estados Confederados, cuando comienza la guerra de secesión, que fue de 1861 a 1865, estaban formados por Estados Unidos para esa época, del 1861, cuando comienza la guerra civil americana, estaba formado por 34 estados, de los cuales 7 de los estados estaban a favor de la esclavitud. Como estaban a favor de la esclavitud, simplemente ellos declaran la guerra y separan a Estados Unidos. Entonces al separarse de Estados Unidos, forman teóricamente 2 presidencias. La presidencia de la Unión, que estaba representada por Lincoln, Abraham Lincoln, y otra presidencia que se hace, que estaba por Davis. Davis simplemente es presidente únicamente de los Estados Confederados por la época de 1861 a 65. ¿Por qué? Porque cuando pierden la guerra, simplemente los quitan a ellos nuevamente y queda como presidente nuevamente Abraham Lincoln de todo el sector, por decirlo de alguna manera. Los Estados Confederados al comienzo eran 7, posteriormente se aumentaron a 11 estados.
¿Qué pasa? La Confederación nunca fue reconocida como un gobierno de Estados Unidos, ni por ningún país extranjero fue reconocida. Por ningún país extranjero tampoco fue reconocida este nuevo país, digámoslo así, que eran los Estados Confederados. Que era la lucha prácticamente entre las guerras entre los estados del norte contra los estados del sur. Ahora, este parque se caracteriza también porque tiene no solamente la escultura que estamos viendo nosotros, que es la escultura ya manejemos la escultura de bajo relieve más grande del mundo. Es la escultura de relieve más alto del mundo. Aquí se hacen unos juegos pirotécnicos también, unos juegos de láser que se hacen en horas de la noche. Está más o menos alrededor de 120 metros sobre el piso, digamos así, sobre el piso. Ahora, hay que hacer memoria simplemente que aquí más o menos hay alrededor de aproximadamente 24 kilómetros de rutas, o sea, de senderos que la gente puede recorrer, y el más grande de todos se llama la ruta de Cherokee. La ruta de Cherokee. El número de hectáreas que tenemos aquí en este parque, desafortunadamente esta gran parte cerrado, son alrededor de 1.295 hectáreas, y el perímetro de toda esta roca, o sea, lo que mide la roca, en total son aproximadamente 8 kilómetros de largo, 8 kilómetros de largo. Piedra esta, recuerde que la piedra de granito es puesto que ellos manifiestan más grande del mundo, pero también ese bajo relieve que vimos o estábamos hablando ahora, donde está General Lee, entre otros, es la piedra de granito más grande del mundo, y esa piedra contiene la mayor escultura de bajo relieve del mundo. Es la piedra que contiene la mayor escultura de bajo relieve del mundo. De Stone Mountain, que es el parque de la montaña de piedra. Y mañana, como digo siempre, desde cualquier lugar del mundo, pórtense bien, chao chao. Bueno, estamos en la